Libertad hasta para decir que Dios no existe o hasta para burlarse, como es el caso de mucha gente. Mucha gente que lo ha hecho, se ha burlado de Dios a lo largo de la historia. Pero querido, el hecho de que el ser humano es libre no significa que Dios no exista. Dios está por encima de las dudas e irreverencias y burlas de los incrédulos. Si tú crees, Dios existe. Si tú no crees, Dios continúa existiendo. Salmo 24, 1 y 2 dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Oh querido, esta es una declaración categórica. No admite discusión. Puedes argumentar lo que desees, pero el mundo pertenece a Dios que lo creó. Y a estas alturas tal vez te preguntes, ¿y cuál es la ventaja de creer que Dios creó el mundo? Bueno, entonces dejemos que Isaías 43, 1 y 2 te responda. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es sorprendente la respuesta de Isaías. Creo que una de las mayores plagas de nuestros días es el miedo. Mira, el miedo paraliza, inutiliza, adormece, aniquila. El miedo no te permite ser feliz. El ser humano ya viene al mundo con un miedo inconsciente. Puede no saber cuál es el origen, pero ya nace con miedo y el miedo lo acompaña a lo largo de su vida. ¿Sabes cuál es el remedio contra el miedo? Dios. Por eso Pablo afirma que cuando somos justificados recibimos paz, que es lo contrario del miedo. Cuando el pecado entró al mundo, entró el miedo. Entonces, cuando Cristo entra a tu vida, entra la paz. Ahora, lo contradictorio e incoherente del ser humano es que necesita de Dios, pero lo niega. Y al negarlo, cae en las garras de la ansiedad, de no saber de dónde viene ni para dónde va. Bueno, Isaías dice que somos de Dios porque Él nos hizo. Él nos redimió. Y cuando estás seguro en los brazos de tu Creador, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Pero si no confías en Dios, entonces, dime, ¿en quién depositas tu confianza? ¿A dónde vas cuando las fuerzas de la naturaleza se descontrolan? Te voy a contar una historia. Cuando era niño, yo tenía un vecino ateo, se reía, se burlaba de nosotros. Cada vez que nos veía ir a la iglesia con la Biblia, daba carcajadas, burlonas. Era 1970. La Copa del Mundo estaba para comenzar en México 70, cuando Brasil quedó campeón mundial. Era el primer partido de la Copa del Mundo. De repente, la tierra comenzó a temblar. Fue uno de los peores terremotos en mi país. Más de 100,000 personas murieron como consecuencia de un aluvión. Se desprendió un pico de hielo, se llevó una ciudad entera.
Todos salimos en el momento del terremoto para protegernos. Y cuando salgo a la calle, ¿a quién lo encuentro arrodillado ahí? A mi vecino ateo. ¿Te das cuenta? Tú puedes negar de Dios, negar la existencia de Dios. No, que el mundo evolucionó, que las cosas aparecieron solitas, está bien. Y cuando no sabes qué hacer, ¿a dónde vas? ¿A dónde tu incredulidad te lleva? ¿Cómo te defiende? ¿Cómo te protege? Ese es el asunto. Pero ¿por qué existen personas que se resisten a creer en Dios y en su obra creadora? El otro día alguien me decía que le resulta difícil imaginar a un Dios de amor creando un mundo lleno de fenómenos naturales que traen tanto dolor al ser humano. Pero querido, la verdad es que Dios no creó este mundo extraño, malo, cruel en el que vivimos. El mundo era perfecto al salir de las manos del Creador, pero el pecado entró y deformó todas las cosas buenas. Adán y Eva cayeron y trajeron todas las consecuencias terribles que hoy vemos. La tierra entonces se volvió infértil, dura, agresiva. Aparecieron los cardos, las espinas, surgió el dolor, consecuentemente la vergüenza, el miedo. Los instintos de los animales quedaron fuera de control y animales sumisos al ser humano se volvieron salvajes y feroces. En fin, este no es el mundo perfecto que Dios creó. Pablo en Romanos 8, 19 al 22 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Te das cuenta? Aquí Pablo menciona que la creación también está deformada por causa del pecado. No apenas el ser humano. Pero cuando Cristo vuelva a esta tierra, entonces esta tierra también volverá a su estado original. Juan dice que vio nuevos cielos y nueva tierra. Entramos ahora a la tercera parte de este estudio hablando del poder del enemigo. Porque, querido, el enemigo es real y tiene poder. En realidad necesitamos regresar al Edén para entender este asunto. Cuando Dios creó la tierra, colocó a Adán y Eva como administradores de este mundo, pero nuestros primeros padres infelizmente le entregaron al enemigo el control de la tierra. Le pasaron, vamos a decir así, el título de propiedad de la tierra. Ahora el diablo se siente tan dueño de este mundo que en el desierto de la tentación se atrevió a decirle a Jesús, al Creador, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto, ¿a qué se refería? A la tierra, a las riquezas, a los tesoros, al mundo, a los que en él habitan. Y claro, el diablo deformó la naturaleza. Él se alegra en destruir, en hacer sufrir, en causar dolor. Pero Juan 12, 31 y 32 dice lo siguiente: ahora, el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Date cuenta cómo el propio Señor Jesús le llama al enemigo, el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque Él se apoderó de la tierra. Sin embargo, Jesús vino a este mundo justamente a derrotarlo, a rescatar al ser humano. Por eso dijo: si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Date cuenta que mientras el enemigo usa la fuerza para someter a sus víctimas, Jesús usa la fuerza del amor. Si fuere levantado, dice, atraeré. Se atrae por el amor, se arrastra por la fuerza. Jesús atrae, mientras que el diablo arrastra. La verdad, querido, es que al morir Jesús en la cruz, el príncipe de este mundo fue derrotado. Hoy todavía sigue vivo, pero ya está perdido. Después de la cruz, Él sabe que ya está acabado.
Entremos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí el asunto es la ingenuidad humana de querer explicar la Biblia y sus misterios por el camino de la lógica y de la razón. Leo lo que dice primera a los Corintios capítulo 1, versículos 18 al 22. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El pensamiento central de este texto es que muchos buscan señales y pruebas, pero Dios no está preocupado en discutir con el ser humano. Él creó el universo, está allí, delante de tus ojos, puedes verlo. Si quieres entrar con la lógica humana a entender los misterios divinos, vas a enloquecer. La Biblia es un libro de milagros, y milagros, queridos, no se entienden, no se explican, se aceptan por fe. ¿Sabes que hay un teólogo alemán llamado Rudolf Bultmann? Él es el autor de la famosa idea de la desmitologización de la Biblia. ¿Qué es eso? La idea de que hay que sacarle a la Biblia todo lo que parece mito, porque las mentes racionalistas no podrían aceptar una cosa semejante. Ahora, querido, si sacamos de la Biblia todo lo que parece mito, no queda nada, porque la Biblia es un libro de milagros. Lo que sucede es que existe en la iglesia personas que desean darle también explicación a todo. Y es verdad que muchas cosas de la Biblia pueden ser probadas a la luz de la ciencia y de la lógica, pero hay otras cosas que Dios no se da el trabajo de probar. Todo debe tener explicación, pero un día lo entenderemos. Generalmente, el incrédulo no es incrédulo por falta de pruebas, sino por falta de fe. Y fe no se compra, no se fabrica. La fe es un resultado natural de la comunión con Dios. Pero ¿cómo el incrédulo puede tener fe si no quiere saber nada con Dios? Pablo dice en Romanos 1, 18 al 22 lo siguiente. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo visible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y no puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienes excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¡Qué tragedia! No es que los incrédulos no entendieron. Entendieron, pero no quisieron aceptar. El propio corazón natural del ser humano grita su necesidad de Dios, pero no quieren aceptar. Justamente de este último asunto que acabo de leer se trata la última parte del estudio. Veamos lo que dice Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el ser humano delante de la grandeza de la obra de la creación? ¿Cómo puede el ser humano finito comprender en su totalidad la inmensidad de la obra de un Dios infinito? La mente humana no puede percibir las cosas de Dios, porque es una mente carnal, solo comprende las cosas de la materia.
Por eso el misionero y maestro Juan Wesley expresó lo siguiente: muéstrame una lombriz que pueda comprender al hombre, y yo te mostraré un hombre que pueda comprender a Dios. Isaías 55:8 lo expresa de esta otra manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Oh, mi amado, la lógica humana no puede entender lo que Dios hace o cómo Él actúa. Cuando queremos aplicar la lógica humana a Dios y a la Biblia, nunca llegaremos a una conclusión verdadera, porque para la mente humana, las cosas de Dios son locura. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 13:12 lo siguiente: porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceréis como fui conocido. ¿Percibes la idea de Pablo? En esta tierra, limitados por nuestra humanidad, entenderemos los misterios divinos como por un espejo. Pero cuando Jesús venga, tendremos toda la eternidad para comprender las cosas que en esta tierra nunca comprendimos. Ahora, esto no significa enterrar la cabeza en la tierra. Como el avestruz. Esto no es ingenuidad. Oh, queridos, se necesita mucha sabiduría para aceptar que Dios es Dios y el ser humano es criatura, obra de las manos de Dios. Se necesita mucha